la cabina el diputado federal del PAN, Alfonso Robledo. Diputado, como siempre, muchas gracias por estar aquí en la cabina de Enfoque. Al contrario, nuevamente muchas gracias por la oportunidad de hablar con todo tu auditorio. Y es que pues son temas muy importantes los que hemos estado platicando durante las últimas semanas, y ahorita lo decía yo antes de ir al corte, estamos ya casi empezando el mes de julio, pero muchos padres de familia ya se están preparando con los gastos que vienen para el próximo ciclo escolar. Hay un concepto que tal vez no tomamos en cuenta porque pues no viene en las listas de útiles, los uniformes, pero pues que también es a veces un golpe a la economía, o sí se resiente, y es la cuestión de las cuotas escolares. Totalmente. Sí, claro. Ustedes recordarán que el año pasado, y todavía sigue siendo, conseguimos una de las reformas más importantes y aún la más popular de todas las que se han estado haciendo. Sí, en las recientes encuestas que se han llevado a cabo, en general los ciudadanos opinan que de todas las reformas la mejor hasta ahorita ha sido la reforma educativa. No en vano, porque entre otras cosas incluye esta reforma no solamente la evaluación a los maestros, también a los alumnos, pero una corrección, una puntualización acerca de si la educación, como viene en la Constitución, es laica, gratuita y obligatoria. Nadie puede condicionar entonces de ninguna manera, por algún cobro o por alguna contraprestación, ninguno de los servicios educativos, ni siquiera, y por supuesto menos la inscripción de los niños en las escuelas del gobierno, ahora que son preescolares, primarias y secundarias, inclusive, cuando se trata del caso, también las preparatorias. Entonces, tenemos que en México finalmente es una cantidad inmensa la de millones de pesos que se consiguen a través de las cuotas escolares y que finalmente son llevadas para la solución de algunos problemas en las escuelas. Los padres de familia se organizan y evalúan cuál de todas las carencias de la escuela de sus hijos es la que hay que, pues digamos, resolver, y calculan alguna cuota en ese sentido. Creo que en algunas escuelas públicas está demasiado caro ya. En una colonia como la Independientes, allá en Guadalupe, pegadita a Juárez, casi en las laderas del Cerro de la Silla, cobran 1,200 la inscripción a una secundaria. Ayer estábamos en Las Sabinas, y ahí una secundaria cercana cobra 1,800 la secundaria, y ya no son tan públicas, que digamos, 1,800. porque yo creo que los maestros se van a... No es contra los maestros, pero creo que la verdad es de que antes de esta reforma, el que no pagaba no entraba, o sea, finalmente, y díganme, alguien que me hable para que me diga si no es cierto, no pagaba, no llegaba uno con el voucher del depósito en el banco de todo lo que le cobran de cuota, y no nos daban la lista de útiles escolares, no nos daban nada. Era como si no estuvieran inscritos. No se inscribían, era como pagar la colegiatura, ¿no? En otras partes son menos, 400 pesos, etcétera. Reconozco que muchos maestros andan organizando kermeses, andan haciendo cosas que para los cuales ni siquiera fueron instruidos, ¿no? Eso no en eso no les enseñan en la normal, haciendo loterías, haciendo kermeses, haciendo eventos, sorteos, solicitando apoyo en muchas puertas, metiéndole del tiempo libre fuera de la escuela para andar en su carro con su gasolina, consiguiendo que alguien pudiera donarles pintura para poder reemplazar un poquito pues la barda de la escuela, etcétera. Pero también hay que reconocer, hay otro tipo de circunstancias en algunas escuelas donde ciertas autoridades permiten que estas cosas estén pasando. Yo lo decía cuando la inseguridad estaba todavía peor que hoy, sí, que cuando un niño de tercero de primaria no entra a una escuela o se le niega la entrada porque su papá pues finalmente es de una colonia muy marginal y digamos que vive de lavar carros, que hay mucha gente así, claro. No tenemos por qué espantarnos y no es una exageración, y no tiene en ese momento los 1,200 pesos para la cuota interna, la cuota, perdón, escolar. Deberíamos darle oportunidad de, bueno, con lo que pueda cooperar, por eso se dice que son voluntarias. Pero cuando no se le da esta chance y al niño es el que paga las consecuencias de que su papá finalmente la esté pasando muy apuradamente, nosotros lo que hacemos es lanzar al niño a la calle, a que sea educado de otra manera por sabrá Dios quién, porque su papá se va a tener que seguir yendo a buscar carros que lavar, y su mamá seguramente debe estar haciendo algo o está también ocupada porque entre los dos están sacando adelante el hogar.
y alguien le va a dar 500 pesos, un Excel, y le va a pedir que les avise cuando pase la policía o fuerza civil o los soldados. Entonces un niño de esa edad, ¿qué va a saber quién es el malo? El maestro que lo corrió de la escuela por pobre, o el que le dio 500 pesos a la semana y un Excel y lo hizo sentir por lo menos algo útil. Esto no es exageración. Para las amigas y amigos que nos están escuchando, esto está pasando, por ejemplo, en mi municipio, en Guadalupe. Sí, porque a lo mejor alguien puede pensar, diputado, no, nos estamos yendo a algo muy extremo, pero no, son situaciones que están ocurriendo donde pues niños de edades muy tempranas pues están siendo ya no de forma consciente, sino de que, oye, tú vas a hacer esto, cuando pase la patrulla, cuando pase tal o cual, se le da dinero, el niño no sabe, el niño solamente sabe que cuando hace eso, recibe dinero o tiene alguna remuneración de cualquier tipo. Y entonces están creciendo los niños, y entonces el desempeño educativo de Nuevo León por eso está estancado, y por eso está inclusive disminuyendo, y por eso hay estados como Baja California, Sonora, inclusive Aguascalientes, que están avanzando más rápido, quizás no tengan los mismos niveles que nosotros, aún, pero están avanzando muy rápido en la medida en que sus niños y sus jóvenes están saliendo en las evaluaciones, en las pruebas. Todavía Nuevo León tiene uno de los climas laborales más aceptables para los maestros, y creo que tenemos a algunos de los maestros pues más capacitados. Podemos presumir que tenemos de los mejores maestros en Nuevo León, porque competimos con el DF, que nos gana por un poquito, nada más que en el DF el 50% de las escuelas son privadas. Entonces nosotros con el casi 85% de escuelas públicas sacamos un desempeño en las evaluaciones similar al del DF, pero además superior al de Chile, por ejemplo. México tiene niveles de desempeño educativo superiores a los de Chile en Monterrey, Jalisco y el DF, pero inferiores y casi similares a los de los peores países, o países más pobres de América, inclusive algunos países africanos, en algunas zonas de nuestro país, las zonas indígenas, las zonas deprimidas del sureste, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero decirles es que no podemos evitar, yo creo que cualquiera lo tiene que hacer, lo puede hacer, y si está en sus manos, hagámoslo, colaborar con el mantenimiento de la escuela. Para eso están los medios adecuados, y yo creo que a todos nos gustaría que nuestra hija, nuestro hijo, tuviera un clima en su salón, tuviera un mejor baño. Imaginémonos los bebederos de las primarias. ¿A poco nosotros tomaríamos agua de ahí? Usted, mamá o papá que me está escuchando, tomaría todos los días agua del bebedero ese de los niños, donde están viendo que de todo lo amoso, algunos no jalan, están goteando, con basura a veces. O harían todos los días, irían al baño en los bañitos de los niños. O sea, ese es el tipo de cosas que no se arreglan con las cuotas, porque son demasiado pocas a veces para que finalmente ese tipo de compostura se consiga. Entonces sí hay que colaborar. Yo invito a que esto siga pasando. Ya dijo nuestra secretaria de Educación Pública que ella iba a estar muy atenta a este tema. A mí me da mucho gusto, porque de verdad la reforma educativa es para aplicarse, no para ver quién le hace caso. Y esto de las cuotas es para que las cuotas sigan siendo voluntarias. Va a haber cuotas, tenemos que aportarle, pero que ya no se le impida a ningún niño la entrada a la escuela, porque los que venimos de abajo, además, tenemos la educación gratuita, la que nos da el gobierno, para tener una oportunidad de salir adelante, ganarle a nuestros papás, ser mejor que ellos. Y si alguien nos impide la entrada, simplemente, ya no más porque no pagamos la cuota, sino porque además pagamos la cuota, pero no pudimos llevar el uniforme, o no pudimos llevar los zapatitos blancos para el uniforme deportivo, o no llevamos las bolsas de basura, las hojas en blanco, las magiteles y tantas cosas más que nos piden en la lista de útiles escolares hoy en día, que también es un tema importante. No nada más es la cuota, sino es lo que luego la lista de útiles escolares contiene. He visto listas de útiles escolares de segundo y secundaria que traen como requisitos, entre otras tantas cosas, 3 botes de espuma para rasurar, por ejemplo. Y yo no entiendo. Para la escuela. Para la escuela, pero en cada niño y niña. No entiendo en qué se puede usar. A lo mejor es una actividad que ellos vayan a tener, pero finalmente hace ruido, ¿no? Hace ruido, exactamente. Ahora, diputado, ¿qué pasa con respecto a cuando se exhibe a los alumnos, cuando los maestros hay veces, o los directivos en este caso, ponen listas donde fulanito no pagó, perenganito no pagó? ¿Qué pasa con esa exhibición
podría ser incluso, ¿no?, hasta causante de acoso o del bullying que hemos Claro. estado hablando, porque se exhibe porque no pudo pagar. La mayoría de las veces, ya lo platicaba usted, no se puede pagar por una situación de economía en casa. Entonces, al exhibirse, pues están propiciando que haya un acoso a los niños y también a los padres. Mire, esto está documentado. En una ocasión yo era diputado local todavía, estamos hablando del 2008, prácticamente 2009. Una señora llegó con nosotros para decirnos que pues había ido a discutir con la maestra porque no había tenido para las cuotas, no la querían dejar entrar. Cuando uno llega a esa secundaria, estaba aquí en Monterrey, era una secundaria así, tenía todo un listado de niños, digamos, morosos, ¿no? Y no ponen el nombre de los papás, ponen el nombre del niño. Después de esta discusión, finalmente la maestra cede, o digámoslo así, cede, entrecomillado, porque cuando entra la niña al salón de clases, lo que ordena es que le quiten el pupitre, porque ella pues finalmente no ha pagado cuotas, pues se tiene que sentar en el suelo. Les digo como que me llamo Alfonso Robledo, que esto ocurrió aquí en Monterrey. Eso, dígame, si, ¿qué es bullying entonces? Si no es esto. Y el bullying viene de la directora. Entonces, si no terminamos, este tipo de prácticas se están dando, nada más que la gente es callada porque lo que tiene miedo es de decir, si yo denuncio le va peor a mi hijo, porque donde no le haga nada al director, ya estuvo que a mi hijo se lo va a llevar por la tostada. Le van a cargar la mano, no me van a enseñar las calificaciones, lo van a tronar, etc. Mínimo, si no es que le hacen malas caras o lo que sea. Creo que esto no puede seguir pasando. Yo invito a quienes nos estén escuchando a que nos ayuden a hacer de esto una comprensión. Se necesita colaborar con nuestra escuela. No dejemos de hacerlo. Pero también en la parte de la sociedad de padres de familia y la parte de las autoridades educativas, lo que le corresponda a cada quien, ayúdenos a que esto no sea determinante para que un niño siga estudiando o no, porque finalmente lo que queremos es que Nuevo León salga adelante, que cada vez vuelva a ser más el trabajo, la fórmula, la oportunidad que todos tenemos para que nos vaya mejor, y no una salida o puertas falsas como últimamente hemos visto que aparecieron de pronto, hasta antihéroes teníamos, ¿no? Las niñas querían andar con un narco y los niños querían ser narcos porque les iba muy bien, claro. Y porque picando piedra ya pareciera que a su papá y a su abuelo, y nunca les fue tan bien como al que se decidió dar esa salida. Yo creo que picar piedra siempre va a tener sus resultados, pero hay que enseñarles a los niños que pues este tipo de formación nueva que se tiene que dar no es solamente para resolver algunos problemas, saber algunos datos, sino para poder enfrentar a la vida con éxito y sobre todo para tener hambre de éxito, que es lo que platicábamos alguna vez también aquí contigo. Exacto, tener esos ejemplos y querer también estar así. Ahora, como usted decía, diputado, pues sí, también hay que reconocer que es muy bonito estar en un plantel muy limpio, bien pintado y todo, los padres podemos colaborar, los alumnos también, pero que no se ponga como si fuera algo obligatorio. Muchos padres creen incluso que las cuotas son a fuerza. Son a fuerza. Sí, o sea, no tienen ese conocimiento y muchas veces pues los directivos pueden aprovechar de esto, saber que se tiene que cuidar el plantel, saber que dentro de lo posible se puede colaborar, pero que no sea un condicionante, ¿no? Para que pues en este caso pues exista una buena educación. Diputado, algo más que nos quiera comentar con respecto a este asunto, porque hablábamos este tema, el bullying, este acoso, pues al final de cuentas es estigmatizar a los niños, ¿no? Cuando no pagaron una cuota, estigmatizar a la familia, a los padres, pues no tienen, ahí están, son ellos los que no pueden, y esto, al final de cuentas es muy incómodo, ¿no? Miren, siempre va a haber personas que pudiendo no lo van a hacer. Hay gente que puede pagar el predial, no lo ha pagado nunca, pero exige que además esté pasando la policía y exige que esté prendida la luminaria, aunque no pague el predial. Hay gente así. Digamos que esto es un fenómeno que se va a dar en todos los casos. En Estados Unidos tiene un nombre, le dicen los free riders, aquí que son en términos económicos. Y en Nuevo León, bueno, en México le podríamos decir los gorriones, ¿no? Los gorrones. Los que, pues no, sin colaborar, finalmente exigen lo mismo. Bueno, yo no digo que por esos cuantos nosotros dejemos de hacer lo propio, pero sí que si no podemos, hagamos un esfuerzo para comprender que hay una situación en algunas familias que debemos creer
que de verdad está sucediendo que no pueden completar para 1,800 pesos la secundaria, y que aunque esto sea para poner mejores baños, el problema es de que ya van 6 generaciones de niños y no se arreglan los baños. También es un tema que finalmente se trató de componer con la reforma educativa para saber como un esquema de mejor rendición de cuentas entre padres y autoridades educativas puede dar la luz a ver cómo se están utilizando todos estos recursos, porque hay muchos casos donde nos han pedido a mi hijo cuando lo inscribí en primero y hasta que salió de sexto, la misma cuota para el mismo clima, o para el techo, o para el sistema de iluminación. Pero en esos 6 años nunca hubo techo, ni clima, ni iluminación. Entonces, ¿en qué se usó? ¿Y por qué? ¿Hay alguien que cheque esto en las escuelas, diputado? Pues, o sea, que se cheque que pues sí realmente se vaya a aplicar, o debería de haber. Pues como en teoría todo esto es a partir de la sociedad de padres de familia, son los mismos papás los que deberían estar fiscalizando mejor esto. Sé que se pongan de acuerdo ellos. Por supuesto que muchas veces hay autoridades educativas que meten mano, pero no me atrevería a decir que son la mayoría de los casos. Sin embargo, sí ocurren. Y nada más que sepan que estamos nosotros en este sentido muy alertas, que estamos viendo esta situación. En enero fueron las preinscripciones, ahora en julio son las inscripciones, y veremos cuántos casos tenemos en este sentido. Yo estoy seguro que las autoridades correspondientes van a poder dar el mensaje adecuado para que nos quede claro que las cuotas son voluntarias, y que ahora que vamos a meter a los niños en la escuela, yo me pongo a sus órdenes también para recibir algún caso o los casos que nos quieran enviar, pues para poder estar atendiéndolos y asesorándolos en ese sentido, o platicando con los directores o la sociedad de padres y explicándoles qué es lo que viene en la ley, pues para que no sea una serie de conflictos entre padres o entre autoridades y padres de familia, sino una cosa muy bien acordada que podamos sacar adelante entre todos. Yo tengo un correo que es awlrobledo@hotmail.com y un teléfono que es el 8008-1669. Si alguien tiene algún caso en que podamos servirle, pues con mucho gusto estaremos ahí a sus órdenes. Voy a, para tomarlo en cuenta, el teléfono 8008-1669 y el correo es a hotmail.com para que sea mucho más sencillo de comunicarlo. Claro, ojalá que no se presente ninguno de estos casos, ojalá que no haya ningún inconveniente. En dado caso, pues con la asesoría necesaria no se pueden llegar a convenios, arreglos, en el sentido de que permíteme tantito, dame un plazo para poder dar, o lo que se pueda, porque tal vez a algunas personas que nos están escuchando, 1,000 pesos tal vez no se les hagan mucho, pero a otros es con lo que tienen que vivir durante mucho tiempo y pagar servicios, pagar la comida, pagar todo lo demás. Entonces se puede llegar, hay arreglos para y que... pagar los camiones, ¿no? Claro. Con eso queda full. Alguien que cobra 30 pesos por lavar un carro, lava 5 carros, pero tiene que regresar a su casa y pagar 30 pesos nomás de 3 camiones, pues ahí se le va todo lo que consiguió, ¿no? Exacto, entonces se puede llegar a convenios, a arreglos, a lo que se pueda dentro de los padres de familia, pero también se requiere que los directivos pues apoyen, que entiendan, y pues qué bueno, ¿no? Que en este caso si hay alguien que necesite, pues que se puedan acercar, claro, diputado, para pues ahí alguna asesoría, y recordar, las cuotas son necesarias, sí se requieren para las escuelas, pero no son obligatorias y no tiene que condicionarse la educación. Diputado, muchas gracias. Como siempre, cuando estamos aquí se nos acaba el tiempo, ¿no? Y tenemos temas muy importantes, y sobre todo estos que pues son preocupación, sí, claro, exactamente, de muchas personas. Pues al contrario, muchas gracias por dejarme otra vez estar aquí contigo, y un saludo para todos. Estoy para servirles, claro que sí. Muchas gracias. El diputado Alfonso Robledo, diputado federal del Partido Acción Nacional. El teléfono 8008-1669 y su correo a wlrobledo@hotmail.com. Una pausa, regresamos.